Anteayer tuve una clase con un estudiante y me contó que estaba usando ella verbs, o es ella verbs, no sé cómo se pronuncia. Es una app para practicar conjugación verbal. Él creía que necesitaba practicar el subjuntivo y me explicó un poco el tipo de ejercicios que tiene esta app. Entonces vamos a llamarlo Bob, le dije a Bob que quería probar sus habilidades de conjugación con un ejercicio muy simple. Le mostré estos crucigramas que yo creé y empezamos con el primero. Estos crucigramas solo contienen conjugaciones del verbo ser y la primera página solo contiene formas entre las 100 palabras más comunes del español conversacional. O sea, estas son conjugaciones extremadamente comunes que vas a escuchar todos los días. Bob no pudo responder la tercera pregunta. Río dejó de la capital de Brasil en 1960. ¿Puedes responderla tú? Pausa el video y trata de responder. Bob hizo 2 intentos de responder. Río de Jode fue la capital de Brasil en 1960. Río de Jode era la capital de Brasil en 1960. Pero la respuesta correcta es ser. Río dejó de ser la capital de Brasil en 1960. Le expliqué a Bob que debe enfocarse en las conjugaciones más comunes y en los diferentes contextos en que se usan, en vez de tratar de aprender tablas enteras de conjugación. Y esto es algo que no se aprende con apps, se aprende escuchando más. Cuando escuchas prestando atención, empiezas a notar los diferentes usos de las conjugaciones básicas. Después le mostré a Bob este documento. En este documento he compilado tablas de conjugación de los verbos más comunes, pero estas tablas tienen algo especial. He identificado con colores las conjugaciones más comunes de cada verbo. Así, si un estudiante quiere optimizar su tiempo de estudio, puede enfocarse solo en los colores más oscuros. Por ejemplo, si vemos la tabla del verbo ser, las conjugaciones más comunes son ser, era, es, fue y son. Un principiante debe empezar con estas formas básicas. O el verbo estar. Las formas en azul más oscuro son estar, estoy, está, estaba y están. Estas son las primeras formas que un principiante debe aprender. Después le expliqué a Bob que cada verbo sigue un patrón diferente de conjugaciones comunes. Por ejemplo, el subjuntivo. En algunos verbos, el subjuntivo no se usa mucho y por lo tanto no es una prioridad aprenderlo. Pero en otros verbos, el subjuntivo puede ser la forma más común. Por ejemplo, el verbo preocupar. El verbo preocupar se usa más en subjuntivo que en presente del indicativo. De hecho, las únicas 2 formas de preocupar que un estudiante necesita son preocupe y preocupes, y las 2 son formas del subjuntivo. Casi no usamos preocupar en presente, pero es muy común decir no te preocupes y no se preocupe. Por lo tanto, es una estupidez decir necesitas empezar con el presente y después el pretérito y después el futuro, porque en realidad cada verbo sigue un patrón diferente de conjugaciones comunes. Como le dije a Bob, hay muchas conjugaciones posibles, pero no me interesa todo lo que es posible, solo me interesa lo que es probable. Es posible decir, ¿ustedes irán a la playa? Pero no es probable que escuches o uses esta frase, porque el verbo ir casi no se usa en futuro. Las únicas formas de ir en futuro que están entre las 5.000 palabras más comunes son iré, irá e iremos. Irán es tan poco común que ni siquiera lo he incluido en la tabla. En vez de
¿ustedes irán a la playa?, es más común decir ¿van a la playa? O quizás ¿van a ir a la playa? Y es que en general el futuro se usa muy poco en español. Las únicas formas del futuro que están entre las 1000 palabras más comunes son será, estará, habrá y no hay más. Eso es todo, solo 3. Eso es todo lo que un estudiante necesita saber sobre el futuro en español. Bob me preguntó dónde obtuve los datos de las palabras más comunes y le conté la historia de la lista Spanish Input. Básicamente, durante la pandemia, descargué miles de subtítulos de películas y series de España, México, Argentina, Colombia, Perú, Chile, etc. Tomé todos estos datos y usé un software de análisis de corpus llamado AntConc para encontrar las palabras que aparecen en el mayor número de series y películas diferentes de todo el mundo. El resultado fue la lista Spanish Input. Esta lista contiene las palabras más comunes del español conversacional. No son estadísticas de periódicos ni libros. Son estadísticas de español conversacional. Volviendo al caso de Bob, él no es un principiante. Vive en América Latina y está casado con una latina. Puede hablar español conmigo sin problemas por horas. Su punto débil no es la conjugación verbal. Yo puedo entenderlo perfectamente, aunque tiene errores de gramática. El verdadero punto débil de Bob y de muchos otros estudiantes es la escucha. Cuando estás en una conversación, si no usas el subjuntivo cuando deberías, si cambias el género de un adjetivo, el 99% del tiempo nada de esto causa una ruptura en la comunicación. Lo que sí causa una ruptura en la comunicación es que tú no puedas entender lo que la otra persona te está diciendo. Varias veces he insistido a Bob en que él necesita hacer ejercicios de escucha intensiva, pero la excusa siempre es falta de tiempo. Así que en la clase de anteayer decidí hacer un pequeño ejercicio con el podcast Radio Ambulante. Yo pensé que Bob podría entender sin problemas al presentador de Radio Ambulante, pero que tendría problemas para entender a los entrevistados. Pero la realidad fue otra. Esta frase está al inicio del episodio Los Gigantes del Lago. Escucha. Este es un video publicado en mayo del 2019. Vamos a escuchar de nuevo. Este es un video publicado en mayo del 2019. Bob no pudo entender la segunda mitad de la frase, incluso después de escucharla varias veces. La frase es: este es un video publicado en mayo del 2019. Escucha otra vez. Este es un video publicado en mayo del 2019. La parte que Bob no pudo entender es mayo del 2019. Pudo descifrar 1019, pero no el resto. Como dije, Bob vive en América Latina y está casado con una latina que no habla inglés. Pero nada de esto mejorará tu español si no dedicas tiempo a escuchar. No estoy hablando de escuchar pasivamente, sino escuchar activamente, tratando de entender cada palabra. Por eso siempre recomiendo hacer ejercicios de transcripción. O sea, escuchar frase por frase, repitiendo cada frase hasta entenderla. Escribir lo que escuchas y después compararlo con el texto original. Radio Ambulante es un recurso fantástico para hacer estos ejercicios, porque cada episodio tiene el texto en español en el sitio web. Así que si ya has logrado un nivel conversacional en español, pero tu escucha todavía es débil, inténtalo. Yo mismo he hecho estos ejercicios en inglés y en chino,
y son muy efectivos para identificar vacíos en tu vocabulario, tu gramática e incluso tu pronunciación. Porque cuando te obligas a escribir cada palabra que escuchas, vas a notar detalles de pronunciación que nunca habías notado antes. Volviendo al caso de Bob, le expliqué que cuando escuchamos nuestro idioma nativo, en realidad no estamos escuchando sonidos individuales, sino frases completas. Por ejemplo, la frase, me tengo que ir. ¿Pudiste entenderla? Me tengo que ir. La frase es, me tengo que ir. Cuando hablamos rápido, no la pronunciamos perfectamente, sino que fusionamos algunos sonidos, debilitamos otros y omitimos otros. Pero la entendemos sin problemas porque la hemos escuchado miles de veces. Por decirlo así, tenemos en nuestra mente una base de datos gigante de frases comunes en español. Es como un motor de predicción. Y es que cuando hablamos cualquier idioma, en realidad no somos muy creativos. Repetimos las mismas frases vez tras vez. A continuación, le mostré a Bob esta lista de frases comunes. Estos también son datos que obtuve de mi base de datos de subtítulos. No solo extraje las palabras más comunes, sino también los enegramas más comunes, o sea, los grupos de palabras más comunes. Enegramas de 2 palabras, de 3 palabras, de 4 palabras y de 5 palabras. Estos son los enegramas de 5 palabras más comunes del español conversacional. El enegrama de 5 palabras más común es lo que pasa es que. Lo usamos todos los días, varias veces al día. Le pregunté a Bob si lo había escuchado y dijo que no, lo cual me parece increíble, pues los nativos lo usamos todos los días. Cada vez que queremos dar una excusa o una explicación, empezamos con lo que pasa es que. Por ejemplo, ¿por qué llegaste tarde, Juan? Lo que pasa es que había mucho tráfico. El segundo enegrama de 5 palabras más común es no tiene nada que ver. Le pregunté a Bob si sabía lo que significaba y me dijo I have nothing to watch. Pero ese no es el significado. Le di esta frase de ejemplo. Las torres 5G no tienen nada que ver con el COVID. Y entonces entendió el significado. Bob dijo que fue una humbling experience darse cuenta de que no podía entender estas frases extremadamente comunes que los nativos usamos todos los días. Y estoy seguro de que ahora va a notar que su esposa las usa todo el tiempo. Y es que puedes pasar años oyendo español sin realmente escucharlo. Cuando empiezas a escuchar de forma intensiva, empiezas a notar muchos detalles que nunca habías notado. Ahora, ¿qué puedes hacer tú? ¿Cómo puedes mejorar tu escucha? Busca contenido en español que sea interesante para ti y que esté un poco por encima de tu nivel. Y escúchalo de manera intensiva. Escuchar mientras lavas los platos o mientras manejas no es escucha intensiva. Ver videos de input comprensible tratando de captar solo el gist no es escucha intensiva. Escuchar de forma intensiva es convertir el audio a texto en tu mente, palabra por palabra. Es como si pudieras ver los subtítulos en tu cabeza. Y es mejor si capturas ese texto que ves en tu mente y lo pones en papel o en un documento de Google Docs. Escribir lo que escuchas y compararlo con el texto original te permitirá ver en blanco y negro, de forma objetiva, en qué necesitas trabajar. Como expliqué, cuando hablamos de forma natural, no siempre pronunciamos todo. Omitimos sonidos, cambiamos sonidos, fusionamos sonidos. El lenguaje hablado natural es una señal imperfecta e incompleta. Cuando otro hablante nativo nos escucha, está usando
todo su conocimiento, todo lo que ha escuchado antes, para reconstruir esa señal incompleta. Por eso le dije a Bob que en realidad escuchamos lo que esperamos escuchar. Por ejemplo, cuando estoy en un patio de comidas esperando que llamen mi nombre para entregarme mi comida, a veces estoy seguro de que me han llamado, pero en realidad han llamado a otra persona. Me llamo Miguel y a veces estoy seguro de que están gritando Miguel, cuando en realidad están gritando Iker o Manuel o Mirella. Pero como yo espero escuchar mi nombre, eso es lo que mi mente interpreta. Lo mismo pasa con frases como lo que pasa es que y no tiene nada que ver. Como las hemos escuchado miles de veces, esperamos escucharlas en ciertos contextos y por eso podemos entenderlas aunque estén mal pronunciadas. Juan, ¿por qué llegaste tarde? Lo que pasa es que había mucho tráfico. ¿Sabes si Ana sigue saliendo con Carlos? No, ya no tiene nada que ver. Así que tu tarea es, si eres estudiante avanzado, haz ejercicios de escucha intensiva con un podcast como Radio Ambulante u otro contenido para nativos. Si eres estudiante intermedio, puedes hacer estos ejercicios con cualquier video de mi canal. Y si eres un completo principiante, puedes practicar la escucha intensiva con los videos de input comprensible que estoy creando para miembros del canal. Estos videos empiezan desde cero. Son para completos principiantes que no saben ni siquiera decir hola. Y poco a poco introducen las 100 palabras más comunes del español conversacional. Por ejemplo, mira este clip de la sección 1. ¿Qué es esto? América. Esto es América. ¿Qué es esto? México. Esto es México. ¿Dónde está México? En América. México está en América. Muy fácil, ¿no? Después de verlo un par de veces, sin subtítulos y con subtítulos, ya podrías hacer un ejercicio de transcripción. La transcripción te ayuda a almacenar cada frase en tu memoria mejor que solo escuchar. De hecho, tengo una estudiante nueva que es una completa principiante y ella ya está haciendo este ejercicio con estos videos de input comprensible. Y ella dice que esto realmente le ayuda. Estos videos de input comprensible están organizados en secciones. Cada sección introduce unas pocas palabras nuevas. Es un proceso gradual. El objetivo siempre es que tú logres entender todo. No es simplemente entender el gist. Mira este clip de la sección 8. Hola Carlos, estoy en el hospital. ¿En el hospital? ¿Por qué? ¿Te pasa algo, Juan? No, no me pasa nada. Pero María no está bien. ¿Qué le pasa a María? No lo sé. Juan, ahora no estoy en el hospital. Pero el doctor que está ahí es muy bueno. Todo va a estar bien, Juan. Si eres un completo principiante, posiblemente solo entendiste hospital, doctor y María. Pero si sigues el proceso desde la sección 1 hasta la sección 8, podrás entenderlo todo. Estos videos de input comprensible no solo incluyen las palabras más comunes, sino que también incluyen algunos enegramas muy comunes, como lo que, creo que, la que, el que, qué es lo que y más. A diferencia de otros canales de input comprensible, no te hago perder el tiempo hablando de cómo hacer un pastel con harina y mantequilla, o diciendo que el conejo es más rápido que la tortuga.
Estas palabras no están entre las 5.000 palabras más comunes del español conversacional y por lo tanto no necesitas aprenderlas si eres un principiante. Recuerda que tu tiempo y tu atención son recursos limitados. Mi objetivo es ayudarte a enfocarte en las palabras y frases más comunes, las que realmente necesitas. No es simplemente input comprensible, es input optimizado. Y siempre en el contexto de conversaciones creadas para escucha intensiva. Estos diálogos han sido grabados conectando las palabras de forma natural, tal como un adulto habla a otro adulto. No te trato como a un bebé. Mi objetivo es que puedas entender español hablado de forma natural. Incluso si ya no eres un principiante, los videos que estoy creando te ayudarán a mejorar tu pronunciación y hacer que suene más natural. Pues cada video de input comprensible tiene una transcripción fonética que te ayudará a ver cómo se conectan las palabras. De hecho, he usado estas lecciones incluso con estudiantes avanzados que quieren mejorar su acento y sonar más fluidos. Tengo mucho más que decir sobre la escucha intensiva y cómo estoy creando estos videos de input comprensible, pero este video ya está demasiado largo. Aquí tienes una lista con todos los videos de input comprensible y aquí está una lista con el curso completo, incluyendo las lecciones de pronunciación. Únete como miembro presionando Join o visitando youtube.com/SpanishInput/join.